¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras caminando en círculos, luchando contra las mismas batallas una y otra vez, sin ver la luz al final del túnel? Has orado, has clamado, has buscado respuestas, pero sientes que algo sigue faltando. Amado hermano, amada hermana, hoy quiero que sepas que no estás solo. Y más importante aún, quiero que sepas que hay una respuesta a todo lo que estás enfrentando. Y si te dijera que dentro de ti hay un poder tan grande, tan transformador, que puede cambiar no solo tu presente, sino también tu futuro eterno, ¿me creerías? Este poder no es algo que puedas comprar, ni algo que dependa de tus fuerzas humanas. Es el poder del Espíritu Santo, el mismo que descendió como un viento recio en el día de Pentecostés, el mismo que llenó a los discípulos de valentía para predicar el Evangelio, y el mismo que puede hacer que lo imposible se vuelva posible en tu vida. Hoy, en este video, vamos a desentrañar un misterio que ha sido guardado por siglos, un secreto que muy pocos conocen y que puede liberar bendiciones inimaginables en tu vida. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un mensaje específico para ti, y estoy convencido de que al final de este video saldrás con una revelación que transformará tu caminar espiritual. Pero quiero que entiendas algo. Este no es un mensaje para los curiosos, ni para aquellos que solo buscan un consuelo momentáneo. Este es un mensaje para los valientes, para aquellos que están dispuestos a dar un paso de fe y permitir que el Espíritu Santo tome el control total de sus vidas. Porque, amados, el Espíritu Santo no vino para ser un invitado en tu vida. Vino para ser el Señor de todo lo que eres y todo lo que haces. Te prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás cómo activar este poder en tu vida de una manera práctica y transformadora. Aprenderás cómo escuchar la voz de Dios con claridad, cómo caminar en autoridad espiritual y cómo experimentar una intimidad con el Padre que nunca antes habías imaginado. Pero para eso necesitas quedarte hasta el final, porque la última enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que cambiará tu vida para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás listo para recibir esta revelación, comenta "Espíritu Santo, guíame" en la sección de comentarios. Este simple acto de fe no solo te preparará para lo que está por venir, sino que también le dirá a YouTube que este mensaje es importante y debe ser compartido con más personas que necesitan despertar al poder del Espíritu Santo en sus vidas. Además, si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Cada suscripción es una forma de apoyar este ministerio y de llevar la palabra de Dios a aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están buscando respuestas en medio de la oscuridad. Juntos podemos ser luz en este mundo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este estudio que, estoy seguro, marcará un antes y un después en tu vida espiritual. ¿Estás listo? Porque lo que está por ocurrir en los próximos minutos no es casualidad, es divino. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1-2. Amados, desde el primer versículo de la Biblia vemos la presencia activa del Espíritu Santo. Él no es un espectador, sino el poder creativo de Dios en acción. Imagina por un momento esa escena, un universo vacío, caótico y oscuro. No había forma, no había vida, no había propósito, pero entonces el Espíritu de Dios comenzó a moverse. La palabra hebrea que se usa aquí para moverse es merajefet, que significa aletear o revolotear, como un águila que cuida y protege a sus crías. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo estaba presente, sino que estaba activamente
involucrado en traer orden, belleza y vida a lo que estaba desordenado y vacío. Y aquí viene la primera gran revelación. Así como el Espíritu Santo se movió en la creación, Él quiere moverse en tu vida. Tal vez hoy te sientas como esa tierra desordenada y vacía. Quizás hay áreas de tu vida que parecen caóticas, sin dirección ni propósito. Pero quiero que sepas que el mismo Espíritu que trajo luz a las tinieblas, que separó las aguas y que llenó la tierra de vida, está listo para hacer lo mismo en ti. En Génesis 2:7 vemos otra manifestación poderosa del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo de vida no fue solo aire, fue el Espíritu de Dios impartiendo vida al hombre. Sin el Espíritu Santo, Adán no habría sido más que un montón de polvo, pero con el aliento de Dios se convirtió en un ser viviente, creado a imagen y semejanza de su Creador. Amados, esto nos lleva a una verdad profunda. Sin el Espíritu Santo somos como ese polvo, sin vida espiritual, sin propósito eterno. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, Él nos da vida, nos transforma y nos capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo se mueva en tu vida? ¿O hay áreas que aún están desordenadas y vacías, esperando su toque transformador? Hoy es el día para que invites al Espíritu Santo a tomar el control, a traer orden donde hay caos, luz donde hay tinieblas y vida donde hay muerte espiritual. Pero esto no termina aquí. El Espíritu Santo no solo estuvo presente en la creación, Él también es quien sostiene todas las cosas. En Job 33:4 leemos: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto nos recuerda que no solo fuimos creados por el Espíritu Santo, sino que dependemos de Él para cada respiro, para cada latido de nuestro corazón. Imagina lo poderoso que es esto. El mismo Espíritu que sostiene el universo, que mantiene las estrellas en su lugar y que controla las mareas del océano, está dentro de ti. Él es tu ayudador, tu consolador, tu guía. Y si Él puede sostener el universo, ¿no crees que puede sostener tu vida, tus sueños, tus luchas? Hoy quiero animarte a que abras tu corazón al Espíritu Santo. Permítele que se mueva en tu vida como lo hizo en la creación. Invítalo a traer orden, belleza y propósito a todo lo que está desordenado y vacío. Porque cuando el Espíritu Santo actúa, lo imposible se vuelve posible. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no solo estaba presente en la creación, sino que también se manifestó de maneras poderosas en la vida de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para cumplir propósitos extraordinarios. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la vida de Sansón, un hombre que fue escogido por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. En Jueces 13:25 leemos: Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón no era un hombre perfecto. De hecho, tuvo muchas debilidades y fallas. Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era capaz de hacer cosas sobrenaturales, como matar a un león con sus propias manos, o derribar a 1000 filisteos con solo una quijada de asno. Jueces 15:15. Amados, esto nos enseña una verdad poderosa. El Espíritu Santo no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Sansón no dependía de su propia fuerza, dependía de la unción del Espíritu Santo. Y esa unción es la que le daba el poder para hacer lo imposible. Pero hay algo más profundo aquí.
La unción del Espíritu Santo no solo capacita, sino que también revela el propósito de Dios para nuestras vidas. En el caso de Sansón, su propósito era liberar a Israel. Y aunque él cometió muchos errores, el Espíritu Santo nunca lo abandonó porque Dios es fiel a sus propósitos. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Has sentido la unción del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has experimentado ese poder sobrenatural que te capacita para hacer lo que humanamente parece imposible? Si no es así, hoy es el día para que le pidas al Espíritu Santo que te unja, que te llene de su poder y que te muestre el propósito que Dios tiene para ti. Otro ejemplo poderoso del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos en la vida de David. Después de que Samuel ungió a David como futuro rey de Israel, leemos en 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí vemos algo maravilloso. La unción del Espíritu Santo no solo capacita, sino que también confirma el llamado de Dios. David no era el más fuerte, ni el más alto, ni el más experimentado de sus hermanos. De hecho, era el menor, el que cuidaba las ovejas. Pero Dios no mira las apariencias, Él mira el corazón. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre David, lo transformó en un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Amados, esto nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos da poder, sino que también nos moldea para ser más como Cristo. David cometió errores graves, como el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Pero porque tenía el Espíritu de Dios en su vida, fue capaz de arrepentirse y restaurar su relación con Dios. El Salmo 51, escrito después de su pecado, es un testimonio poderoso de cómo el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y nos restaura. Pero hay un último ejemplo que quiero compartir contigo. Bezaleel. En Éxodo 31:1-5, Dios dice: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bezaleel fue lleno del Espíritu Santo no para hacer grandes hazañas militares, como Sansón, ni para gobernar un reino, como David, sino para construir el tabernáculo, un lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo capacita para lo grande o lo espectacular, sino también para lo pequeño y lo oculto. Bezaleel no buscaba fama ni reconocimiento, simplemente fue fiel en lo que Dios le encomendó. Y porque estaba lleno del Espíritu, pudo hacer un trabajo excelente que glorificó a Dios. Amados, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo en tu vida. Tal vez no te llame a derribar gigantes o a gobernar naciones, pero sí te llama a ser fiel en lo que Él te ha encomendado, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o en tu comunidad. El Espíritu Santo quiere llenarte de sabiduría, inteligencia y creatividad para que puedas glorificar a Dios en todo lo que haces. Hoy quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que te unja, que te llene de su poder y que te muestre el propósito que Dios tiene para ti. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ti. Amados, si queremos entender el poder del Espíritu Santo y cómo Él puede obrar en nuestras vidas, no hay mejor ejemplo que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo Dios hecho hombre, no dependió de su divinidad para cumplir su ministerio en la tierra. Al contrario, Él vivió como un hombre lleno del Espíritu Santo, mostrándonos el modelo perfecto de cómo debemos caminar en el poder del Espíritu.
Todo comienza en el bautismo de Jesús. En Mateo 3, 16, 17 leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este momento es crucial porque nos muestra que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús para capacitarle en su ministerio terrenal. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él no actuó por su propia cuenta, sino que se sometió al Espíritu Santo. Esto nos enseña que, si el mismo Jesús necesitó la unción del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Mateo 4:1. Aquí vemos otra verdad poderosa. El Espíritu Santo no solo nos capacita, sino que también nos guía. Jesús no fue al desierto por su propia iniciativa. Fue el Espíritu quien lo llevó. Y en ese lugar de prueba, Jesús venció al diablo usando la palabra de Dios, mostrándonos que el Espíritu Santo nos da autoridad para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Pero el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús no se limita a su bautismo y su tentación. En Lucas 4, 14, 21, vemos a Jesús regresar a Nazaret, donde leyó un pasaje de Isaías en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61:1-2. Jesús declaró que esta profecía se cumplía en él. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo durante su ministerio, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, predicar el Evangelio, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no es solo un poder abstracto, es la presencia misma de Dios, obrando a través de nosotros para traer el reino de los cielos a la tierra. Pero hay algo aún más profundo. En Juan 14:12, Jesús dijo: De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible que nosotros, seres humanos limitados, podamos hacer obras mayores que las de Jesús? La respuesta está en el Espíritu Santo. Jesús sabía que, después de su ascensión, enviaría al Espíritu Santo para que habitara en nosotros y nos diera el poder para continuar su obra. En Hechos 10:38, Pedro resume perfectamente el ministerio de Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amados, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, ungirte con poder para que puedas hacer el bien, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y proclamar el Evangelio con autoridad. Pero no podemos hablar del Espíritu Santo en la vida de Jesús sin mencionar su resurrección. En Romanos 8:11 Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti. Esto significa que no hay situación tan oscura, tan difícil o tan desesperada que el Espíritu Santo no pueda transformar. Hoy quiero animarte a que mires a Jesús como tu modelo. Él no caminó en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y si Él lo hizo, ¿por qué no tú? Invita al Espíritu Santo a tomar el control de tu vida, a guiarte en cada decisión, a capacitarte para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti,
No hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ti. Amados, si hay un momento en la historia que marca un antes y un después en la relación del Espíritu Santo con la humanidad, es sin duda el día de Pentecostés. Este evento no solo fue el cumplimiento de una promesa, sino también el inicio de una nueva era, la era de la Iglesia, un tiempo en el que el Espíritu Santo habitaría en cada creyente y los capacitaría para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. En Hechos 2:1-4 leemos: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este pasaje es poderoso por muchas razones. Primero, vemos que el Espíritu Santo no vino de manera silenciosa o discreta, sino con un estruendo que llamó la atención de todos. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no es tímido. Él viene con poder y autoridad para transformar vidas y situaciones. Segundo, las lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de los discípulos nos hablan de la presencia purificadora y capacitadora del Espíritu Santo. El fuego en la Biblia siempre representa la presencia de Dios, como en la zarza ardiente, Éxodo 3:2, o en el monte Sinaí, Éxodo 19:18. Pero aquí, el fuego no estaba en un solo lugar, estaba sobre cada uno de los creyentes. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no es exclusivo para unos pocos elegidos, sino que está disponible para todos los que creen en Jesús. Tercero, el hecho de que los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas es significativo. Este milagro no solo fue una señal para los presentes, sino también una demostración del poder del Espíritu Santo para romper barreras y unir a personas de diferentes culturas y lenguas bajo el mensaje del Evangelio. Pero Pentecostés no fue solo un evento espectacular, fue el cumplimiento de una promesa. En Juan 14, 16, 17, Jesús les dijo a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Amados, esta promesa no era solo para los discípulos de aquel tiempo, sino también para nosotros. El Espíritu Santo no es un regalo temporal, es un regalo permanente que Dios nos ha dado para que podamos vivir en victoria y cumplir su voluntad. En Hechos 2, 16, 21, Pedro se levantó y explicó lo que estaba sucediendo, citando la profecía de Joel. «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán». Esta profecía nos muestra que el derramamiento del Espíritu Santo no era un evento aislado, sino el inicio de una nueva dispensación en la que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Esto incluye a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. No hay barreras de género, edad o estatus social cuando se trata del Espíritu Santo. Pero hay algo más que quiero que notes. En Hechos 2:41 leemos: «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas». Este fue el resultado del poder del Espíritu Santo obrando a través de los discípulos.
Ellos, que antes habían estado escondidos por miedo, ahora estaban predicando con valentía y viendo a miles de personas convertirse al Señor. Amados, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Él quiere llenarte de poder para que puedas ser un testigo efectivo de Cristo en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad y en el mundo. No importa cuán tímido o inseguro te sientas, cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te da las palabras que necesitas y el valor para decirlas. Hoy quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que te llene como lo hizo con los discípulos en Pentecostés. Pídele que te dé un nuevo derramamiento de su poder, que te capacite para ser un testigo audaz de Cristo y que te use para impactar a aquellos que te rodean. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ti. Amados, el Espíritu Santo no solo nos llena de su presencia y nos da poder para ser testigos de Cristo, sino que también nos equipa con dones espirituales para edificar la iglesia y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios 12, 4, 7, Pablo nos dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos versículos nos muestran que los dones espirituales no son para beneficio personal, sino para el bien común. El Espíritu Santo nos da dones no para que nos glorifiquemos a nosotros mismos, sino para que podamos servir a los demás y glorificar a Dios. En 1 Corintios 12, 8 o 10, Pablo enumera algunos de estos dones. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones es una herramienta poderosa que el Espíritu Santo nos da para edificar la iglesia y avanzar el reino de Dios. Por ejemplo, la palabra de sabiduría nos permite recibir revelación divina para tomar decisiones correctas en situaciones difíciles. La palabra de ciencia nos da conocimiento sobrenatural sobre personas, situaciones o eventos que no podríamos conocer por medios naturales. La fe como don espiritual no es la fe salvadora que todos tenemos, sino una fe extraordinaria que mueve montañas y hace posible lo imposible. Los dones de sanidades y el hacer milagros son manifestaciones del poder de Dios para restaurar la salud y cambiar circunstancias imposibles. La profecía es un don que nos permite hablar palabras de edificación, exhortación y consuelo en el nombre de Dios. El discernimiento de espíritus nos ayuda a identificar la presencia de espíritus malignos o la influencia del enemigo en situaciones o personas. Los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas son dones que nos permiten orar y alabar a Dios en un lenguaje sobrenatural, así como comunicar mensajes divinos a la congregación. Pero hay algo importante que debemos entender. Los dones del Espíritu Santo no son para que nos sintamos especiales o superiores a los demás. En 1 Corintios 13, 1, 2, Pablo nos advierte: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amados,
Los dones espirituales deben ser ejercidos con amor. De lo contrario, pierden su propósito y se convierten en ruido sin sentido. El amor es el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, y es la base sobre la cual deben operar todos los dones. En Romanos 12, 6, 8, Pablo nos habla de otros dones, como el de servir, el de enseñar, el de exhortar, el de dar, el de presidir y el de hacer misericordia. Estos dones pueden parecer menos espectaculares que los mencionados en 1 Corintios 12, pero son igualmente importantes. Cada don, ya sea visible o invisible, tiene un papel crucial en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo podemos descubrir cuáles son nuestros dones espirituales? Primero, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele los dones que Él nos ha dado. En Santiago 1:5 leemos: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Segundo, debemos estar dispuestos a servir en diferentes áreas de la iglesia. A veces descubrimos nuestros dones al probar cosas nuevas y ver en qué áreas Dios nos usa con mayor efectividad. Tercero, debemos buscar la confirmación de otros creyentes maduros. En Proverbios 11:14 leemos: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Los líderes espirituales y otros creyentes pueden ayudarnos a identificar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Amados, los dones del Espíritu Santo son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para edificar su iglesia y cumplir su voluntad en la tierra. Pero no debemos olvidar que estos dones son dados por el Espíritu Santo, y es Él quien los activa y los usa a través de nosotros. Hoy quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que te revele los dones que Él te ha dado y que te guíe en cómo usarlos para su gloria. Porque cuando caminamos en los dones del Espíritu, no solo somos bendecidos nosotros, sino que también bendecimos a los demás y avanzamos el reino de Dios. Amados, mientras que los dones del Espíritu Santo son herramientas poderosas para edificar la iglesia y cumplir el propósito de Dios, el fruto del Espíritu es la evidencia de una vida transformada por su presencia. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo nos dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Este pasaje es fundamental porque nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos capacita para hacer obras poderosas, sino que también nos transforma desde adentro, moldeando nuestro carácter para que seamos más como Cristo. El fruto del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestros propios esfuerzos. Es el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Vamos a desglosar cada uno de estos frutos para entender su profundidad y cómo se manifiestan en nuestra vida diaria. Amor, ágape. Este no es un amor humano, condicionado o egoísta, sino el amor divino que busca el bienestar de los demás, sin esperar nada a cambio. Es el mismo amor que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros. Juan 15:13. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos capaces de amar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Gozo, chara. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un gozo que permanece incluso en medio de las pruebas, porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo. Romanos 15:13. Paz. Eirene. La paz del Espíritu Santo no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una tranquilidad profunda que proviene de confiar en Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7. Paciencia, macrotumia. Esta paciencia no es solo esperar con calma, sino soportar las dificultades sin perder la fe ni la esperanza. Es la capacidad de confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Santiago 5:7-8. Benignidad crestotes. La benignidad es una actitud de amabilidad y compasión hacia los demás. Es tratar a las personas con suavidad y consideración, reflejando el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. Efesios 4:32. Bondad, agatosune. La bondad va más allá de ser amable. Es hacer el bien de manera activa y desinteresada. Es buscar oportunidades para bendecir a otros y ser un instrumento de la gracia de Dios en sus vidas. Gálatas 6:10. Fe pistis. Este fruto no se refiere solo a la fe salvadora, sino a una confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas. Es la certeza de que Él es fiel y cumplirá todo lo que ha dicho. Hebreos 11:1. Mansedumbre, prautes. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con humildad y gentileza, incluso cuando somos provocados o maltratados. Mateo 5:5. Templanza, ekkrateia. La templanza es el dominio propio, la capacidad de controlar nuestros deseos y emociones para vivir de manera que glorifique a Dios. Es resistir las tentaciones y caminar en obediencia. 2 Pedro 1:5-6. Amados, el fruto del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestra propia voluntad. En Juan 15:4-5, Jesús nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto nos muestra que el fruto del Espíritu es el resultado de permanecer en Cristo y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. No es algo que podamos lograr con esfuerzo humano, sino algo que fluye naturalmente cuando estamos conectados con la fuente de vida que es Jesús. Pero ¿cómo podemos cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Primero, debemos pasar tiempo en la presencia de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. Segundo, debemos rendir nuestras vidas al Espíritu Santo, permitiéndole que nos moldee y nos transforme. Tercero, debemos practicar estos frutos en nuestra vida diaria, buscando oportunidades para amar, servir y bendecir a los demás. Amados, el fruto del Espíritu no solo es una evidencia de nuestra relación con Dios, sino también un testimonio poderoso para el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos en el fruto del Espíritu, estamos mostrando al mundo el carácter de Cristo y atrayendo a otros a su amor. Hoy quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que produzca su fruto en tu vida. Pídele que te llene de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque cuando el fruto del Espíritu está en ti, no solo eres bendecido, sino que también eres una bendición para los demás. Amados, la oración es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida espiritual. Es a través de la oración que nos comunicamos con Dios, le presentamos nuestras necesidades, le adoramos y le escuchamos. Pero hay un nivel más profundo de oración que el Espíritu Santo nos ofrece: la oración en el Espíritu. En Romanos 8:26-27, Pablo nos dice:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje nos revela algo poderoso. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también ora a través de nosotros. Cuando no sabemos qué pedir o cómo expresar lo que sentimos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que van más allá de las palabras humanas. Esto nos muestra que la oración en el Espíritu es una comunicación profunda y directa con Dios, que trasciende nuestro entendimiento. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos que la oración en el Espíritu no es algo ocasional, sino un estilo de vida. Es una forma de mantenerse conectado con Dios en todo momento, dependiendo de su guía y poder. Pero, ¿qué significa orar en el Espíritu? En 1 Corintios 14:15, Pablo explica, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración en el espíritu incluye el don de lenguas, un lenguaje sobrenatural que el Espíritu Santo nos da para comunicarnos con Dios. Este don no solo edifica nuestra vida espiritual, sino que también nos permite orar de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué pedir. Pero la oración en el Espíritu no se limita al don de lenguas, también incluye la capacidad de escuchar la voz de Dios y orar según sus promesas y su voluntad. En Juan 4:23-24, Jesús nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración en espíritu y en verdad es una forma de oración que fluye desde lo más profundo de nuestro ser, guiada por el Espíritu Santo. Es una conexión íntima con Dios que va más allá de las palabras y los rituales, y que nos permite experimentar su presencia de manera poderosa. Pero ¿cómo podemos practicar la oración en el Espíritu? Primero, debemos rendirnos al Espíritu Santo y permitirle que nos guíe en nuestra vida de oración. En Judas 1:20 leemos, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto nos muestra que la oración en el Espíritu es una forma de edificar nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Dios. Segundo, debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. En Gálatas 5:25, Pablo nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que debemos estar atentos a su voz y seguir sus indicaciones en nuestra vida de oración. Tercero, debemos practicar el don de lenguas si lo hemos recibido. En 1 Corintios 14:4, Pablo nos dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El don de lenguas no solo nos ayuda a orar según la voluntad de Dios, sino que también edifica nuestra vida espiritual y nos fortalece en la fe. Amados, la oración en el Espíritu es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para mantenernos conectados con Él y avanzar en su voluntad. Es una forma de oración que trasciende nuestras limitaciones humanas y nos permite experimentar la plenitud de su presencia.
Hoy quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que te guíe en tu vida de oración. Pídele que te enseñe a orar en el Espíritu, a escuchar su voz y a fluir en el don de lenguas si aún no lo has recibido. Porque cuando oramos en el Espíritu, no solo somos bendecidos nosotros, sino que también avanzamos el reino de Dios y cumplimos su voluntad en la tierra. Amados, una de las mayores bendiciones que tenemos como creyentes es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él no solo nos consuela, nos guía y nos capacita, sino que también nos habla. En Juan 16:13, Jesús nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro y nuestro consejero. Él nos habla para darnos dirección, para advertirnos de peligros y para revelarnos la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos escuchar su voz y ser sensibles a su dirección? Primero, debemos entender que el Espíritu Santo nos habla de maneras diversas. En 1 Reyes 19, 11-12, vemos que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino que a menudo habla en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que debemos estar atentos no solo a las señales grandes y obvias, sino también a los susurros suaves del Espíritu. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios, y el Espíritu Santo nos ilumina para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En Salmo 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La oración. Cuando pasamos tiempo en oración, el Espíritu Santo nos habla, nos da paz, nos corrige y nos guía. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones. Las circunstancias. A veces el Espíritu Santo usa situaciones específicas para hablarnos. En Hechos 16, 6, 10, vemos cómo el Espíritu Santo impidió que Pablo y sus compañeros fueran a Asia, guiándolos en cambio a Macedonia. La voz interior. El Espíritu Santo nos habla a través de esa pequeña voz en nuestro interior, esa convicción o sensación de que algo está bien o mal. En Romanos 8:16 leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otros creyentes. El Espíritu Santo puede usar a otros creyentes para hablarnos, ya sea a través de consejos, profecías o palabras de aliento. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero escuchar la voz del Espíritu Santo no es suficiente, también debemos obedecerla. En Hechos 5:32 leemos: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es la clave para mantener una relación íntima con el Espíritu Santo y para experimentar su poder en nuestras vidas. Sin embargo, a veces nos cuesta obedecer porque no entendemos completamente lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo o porque tenemos miedo de lo que pueda implicar. En esos momentos debemos recordar las palabras de Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados, el Espíritu Santo conoce el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Él nos guiará a lo mejor.
Para ser más sensibles al Espíritu Santo debemos pasar tiempo en su presencia. La intimidad con Dios es esencial para escuchar su voz. En Santiago 4:8 leemos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica llenar nuestra mente con la palabra de Dios y desechar pensamientos que nos alejen de Él. Practicar la obediencia. Cada vez que obedecemos la voz del Espíritu Santo, nuestra sensibilidad a su dirección aumenta. En Juan 14:21 Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ser pacientes. A veces, el Espíritu Santo nos habla de manera gradual y debemos ser pacientes para discernir su voluntad. En Salmo 27:14 leemos: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amados, la sensibilidad al Espíritu Santo no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que todos podemos desarrollar a través de la práctica y la dependencia de Dios. Cuando aprendemos a escuchar y obedecer su voz, experimentamos una vida llena de propósito, paz y poder. Hoy quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo que aumente tu sensibilidad a su voz. Pídele que te guíe en cada decisión, que te corrija cuando te desvíes y que te llene de su paz y sabiduría. Porque cuando caminamos en sintonía con el Espíritu Santo, no solo somos bendecidos nosotros, sino que también somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Amados, hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre el Espíritu Santo y cómo despertar su poder dentro de ti. A lo largo de este video, hemos explorado verdades profundas que pueden transformar tu vida espiritual y acercarte más a Dios. Hemos hablado de cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la creación, cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, cómo guió la vida de Jesús y cómo descendió en Pentecostés para llenar a la iglesia de poder. También hemos visto cómo los dones del Espíritu Santo nos capacitan para servir y edificar el cuerpo de Cristo, y cómo el fruto del Espíritu evidencia una vida transformada por su presencia. Hemos aprendido sobre la importancia de la oración en el Espíritu y cómo ser sensibles a su voz para escuchar y obedecer sus direcciones. Pero todo este conocimiento no sirve de nada si no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Por eso, quiero animarte a que tomes una decisión hoy. Decide abrir tu corazón al Espíritu Santo como nunca antes. Invítalo a que se mueva en tu vida, a que te llene de su poder, a que te guíe en cada paso y a que transforme tu carácter para que seas más como Cristo. Recuerda, el Espíritu Santo no es un concepto teológico. Es una persona real que quiere tener una relación íntima contigo. Él es tu ayudador, tu consolador, tu guía y tu maestro. Y cuando permites que Él tome el control, tu vida se llena de propósito, paz y poder. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si este video ha tocado tu corazón y has sentido la presencia del Espíritu Santo hablándote, comenta: Espíritu Santo, toma el control en la sección de comentarios. Esta simple frase no solo es una declaración de fe, sino también una forma de decirle a YouTube que este mensaje es importante y debe ser compartido con más personas que necesitan despertar al poder del Espíritu Santo en sus vidas. Además, si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Cada suscripción es una forma de apoyar este ministerio y de llevar la palabra de Dios a aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están buscando respuestas en medio de la oscuridad. Juntos
Podemos ser luz en este mundo. Y si este video ha sido una bendición para ti, no te quedes con él. Compártelo con tus familiares, amigos y hermanos en la fe. Puede que alguien más necesite escuchar este mensaje hoy. Recuerda, cuando compartes la palabra de Dios, estás sembrando semillas que pueden cambiar vidas eternamente. Antes de despedirnos, quiero hacerte una última pregunta. ¿Estás listo para vivir una vida llena del Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, entonces quiero que te quedes unos minutos más, en silencio, permitiendo que la música de este video te llene de paz y que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Aprovecha este momento para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho y hará en tu vida. Amados, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Sé que no es casualidad que estés aquí. Dios tiene un propósito especial para ti y el Espíritu Santo quiere usarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Así que no te rindas, no desmayes, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Te animo a que sigas viendo los videos de este canal para mantener tu llama encendida y seguir creciendo en tu relación con Dios. Y recuerda, no estás solo en este caminar. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y dándote la victoria en cada batalla. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él, y que el poder del Espíritu Santo te llene hoy y siempre. Amén.